Sigo el pacto de la ley con Moisés. Podemos ver Éxodo 19. ...3 al 8 y luego Éxodo 24. Tenemos una ceremonia del pacto. Entonces podemos saber aquí, hemos llamado Noé salvación y preservación. Podemos llamar pacto con Abraham como pacto de promesa, pura promesa. Ahora Moisés, ¿esto será pacto de qué? Ley. Exacto, pacto de ley. Y vamos a ver, tenemos 20 minutos y 3 pactos más. En 19 de Éxodo, 3 al 8. Perdón, estoy en Levítico. Éxodo 19, 3 dice, y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios. Y luego versículo 5, ahora pues en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, etc. Y luego 7, entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas esas palabras que el Señor le había mandado. Y versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Entonces Moisés anuncia las palabras, la ley, las leyes, y el pueblo ¿cómo responde? Diciendo ¿qué? Que vamos a obedecer. Vamos a obedecer. Que es una respuesta bastante correcta, ¿no? Cuando Dios dice, haz esto, pues la respuesta correcta es sí. Sí, lo haremos. Y en la ratificación, que es en Éxodo 24, déjeme, no voy a leer todo porque es 1 al 11, pero déjeme resumir. Dios mantuvo al pueblo a 3 distancias. El pueblo estaba a pie de la montaña. Los líderes podían subir algo y Moisés subió más. Entonces, 3 distancias. Y luego, de nuevo, el pueblo, más bien Moisés relató las palabras y las reglas del Señor. Y luego, de nuevo, el pueblo dijo, nosotros obedeceremos. Dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Obedeceremos. Luego hubo una ceremonia para ratificar el pacto. Esta ceremonia es única en la Biblia. No tenemos otra repetición de esta ceremonia. Entonces, no tiene explicación. Pero resulta que hace un altar representando a Dios, hace pilares representando las tribus, sacrifica un animal, parte la sangre en 2. La mitad de la sangre sobre el altar, la otra mitad esparcida sobre el pueblo. Entonces, ¿qué significa? Lo bueno es que en la carta a los Hebreos tenemos una explicación. En Hebreos capítulo 9, 18 al 22, 9, 18 al 22, dice, por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Y primer pacto aquí es el pacto con Moisés, pacto de ley. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó.
y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, si regresamos, entendemos qué era el significado, qué fue el significado de esa ceremonia: limpieza y perdón, limpieza y perdón. Y hay algo muy interesante, que después de esa ceremonia de limpieza y perdón, los líderes pudieron subir a Dios. Pudieron subir a Dios. Y dice que ellos subieron a Dios y comieron ahí con Dios. Entonces, aquí aún la historia original nos da la pista de que no podemos entrar en la presencia de Dios si no hay sangre derramada para nuestro perdón. Y obviamente vemos en Cristo el cumplimiento de este pacto también. Bien, 2 pactos más. Segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel 7. 1 al 17. Entonces aquí, este es el pacto del reino con David. Y la historia inicia con una observación que el rey David hizo. Dice: sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados. Entonces es algo nuevo aquí, que ellos por primera vez estaban disfrutando paz, porque disfrutaba de descanso de sus enemigos por todos lados. Por lo tanto, el rey David dice: pues ya hemos entrado en descanso, entonces ya es tiempo de construir un templo para el Señor. Y David no inventaba aquí, porque por medio de Moisés, Dios había anunciado que alguna vez que el pueblo disfrutara paz, Él establecería un lugar para que el pueblo adorara ahí. Pueden ver Deuteronomio 12, 10 al 11. Entonces la idea es, ya que haya paz, yo voy a designar dónde deben adorarme. Entonces, pues David dijo: pues ya hay paz, entonces ya es momento ¿para qué? Para el templo. Pero Dios luego viene a Natán y dice a Natán: no, tengo un mensaje para David. Y luego recuerda a David todo lo que había hecho por él, sacándole de cuidar rebaños y haciéndole rey. Y luego anunció lo que él haría. Y es muy interesante aquí, en mexicano, diríamos que él le volteó la tortilla. Porque David tiene la idea: yo voy a construir una casa para el Señor. Y Dios le responde diciendo: al contrario, yo te voy a construir una casa para ti. Y aquí es un juego de palabras que funciona bien en español también. Porque casa puede significar pues edificio, y casa puede significar familia, y aquí significa dinastía. Bien, y aquí tenemos todas las cosas que Dios haría por David, que Él exterminaría sus enemigos, le daría un lugar, que Él pondría después de él un descendiente sobre su trono, y él le daría un nombre grande, y él sería el padre para su hijo, y él castigaría a su hijo si su hijo desobedeciera. Y dice que nunca jamás su misericordia se apartaría del descendiente
de David. Y luego 16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Entonces aquí es un reino perpetuo, es una dinastía davídica. Y en los profetas tenemos antes de los profetas, si seguimos leyendo en la historia, en Samuel, en Reyes, en Crónicas, encontramos como desilusión tras desilusión. Pues Salomón, el hombre más sabio del mundo, edifica el templo, extiende las fronteras de Israel, ya tenemos el cumplimiento. Pero luego, ¿cómo termina su vida Salomón? Como idólatra, edificando altares para dioses paganos. Entonces decimos, no es el cumplimiento que habíamos pensado. Y luego Roboam, pues peor, ¿no? Entonces pierde 10 de las tribus en su primer acto oficial. Y luego en el norte 20 monarcas, todos malos. En el sur 20 monarcas, como la mitad malas, 5 más o menos, 5 buenas. Y luego termina el Antiguo Testamento y están exiliados y luego regresan a la tierra, pero pues, ¿dónde está el lugar? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está la dinastía? Hay un gobernador, sí, es descendiente de David, pero ¿dónde está el trono? Entonces el Antiguo Testamento, pues mismo lucha con, ¿qué pasó con esta promesa a David? Entonces en los profetas tenemos la respuesta. En los profetas tenemos una esperanza que aumenta, que identifica al Mesías con el hijo de David. Y pues podemos ver Jeremías 23, por ejemplo. Jeremías 23, 5 y 6. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Entonces, era la idea más y más de que pues Dios iba a hacer algo diferente, no solamente un reino como habían anticipado, sino un reino mesiánico y un reino mesiánico davídico. Entonces estas dos corrientes empezaron a fluir, más bien tres corrientes, hijo de David, hijo de Dios y Mesías, empezaron a confluir en los profetas. Y obviamente en el Nuevo Testamento tenemos la realización y la confluencia de estas tres ideas en Jesucristo. Muchas referencias a Jesús como Hijo de Dios y también Hijo de David. Y de acuerdo a la promesa de Jeremías, Él es la justicia de todos los que confían en Él. Porque Jeremías anticipó un día en el cual ese rey sería nuestra justicia. Entonces en Jesucristo tenemos esto cumplido. Y hablando de profetas, vamos a Jeremías 31 para concluir. 31. Versículo 31. Entonces aquí tenemos el reino y aquí vamos a concluir con Jeremías 31 a 34. Y esto es el nuevo pacto. Nuevo pacto. Y dice aquí: He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos
declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Nos anuncia un nuevo pacto en contraste con el antiguo pacto, y el antiguo pacto aquí se refiere al pacto con Moisés, porque dice que ustedes no guardaron ese antiguo pacto, porque les di mi ley y no lo guardaron. Entonces, no la guardaron. Entonces, en el nuevo pacto va a tener un aspecto muy diferente. No anula la ley, sino pone la ley adentro del pueblo. Y dice que voy a escribir mi ley, no solamente en tablas de piedra o en rollos o en libros. Mi ley va a ser escrita sobre sus corazones. Y ya nadie tendrá que decir conoce al Señor, porque todos me conocerán, todos de mi pueblo me conocerán, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y luego la explicación de este cambio radical, de tener la ley de Dios no solamente exterior, sino la ley de Dios interiormente y fluyendo desde adentro hacia afuera, es en la última frase de 34. Pues, y este es el cambio, este es el parteaguas, este es lo nuevo. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Entonces dice que Él iba a hacer algo definitivo que cambiaría todo el esquema. Y no iba a decir, pues ignorar su ley, no, iba a afirmar su ley. Pero iba a afirmar su ley poniendo su ley en nuestros corazones porque nos perdonó de nuestros pecados. Y esto hace toda la diferencia. En la ley ceremonial había ceremonias constantes. ¿Para qué? Para tratar de conseguir el perdón. Sacrificar animal tras animal tras animal. Pero cada año tras año tras año, otros animales y otros animales y otros animales. Y la carta a los hebreos dice que, ¿por qué tenían que seguir sacrificando animales? Porque a fin de cuentas nunca quitaron el pecado. Porque no podemos perdonar el pecado humano con la sangre de animales. Y además, estos sacrificios, ¿qué eran? Recordatorios ¿de qué? De que somos pecadores. Recordatorios ¿para quiénes? Para nosotros, pero también para Dios. Cada rato diciendo a Dios, somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores. Sacrificios que no quitan el pecado. Entonces, en el nuevo pacto, ¿qué iba a pasar? Dios iba a quitar el pecado y no iba a recordar más de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ya definitivamente, como saben, en Jesucristo trató con el pecado para que pueda ser abolido, perdonado. Y Él puede, como el profeta Miqueas dice, puede echar el pecado nuestro al fondo del mar, a su olvido, y nunca jamás tratarnos de acuerdo a su pecado. Entonces, cada vez más amplia, cada vez más grandiosa, cada vez más obvia la gracia de Dios en el pacto de gracia, y cada vez más clara el cumplimiento en Cristo. Y pues Cristo es el fin de todos los pactos, pero podemos ver cómo todos, cada uno apunta a Cristo, y luego consecutivamente todos como grupo y culminando con el nuevo pacto anticipa el cumplimiento que es en Cristo, el garantizador del nuevo pacto en su sangre. Bien, esta es la teología del pacto, a grandes rasgos, en resumen. Y la idea es que esta es la manera orgánica
de entender el desarrollo de la Biblia, desde el principio hasta el fin.